Vamos ahora con otro ejercicio de efecto fotoeléctrico. Este es el que preguntaron hace un par de añitos. Son problemas de abajo, todos los que estoy haciendo. Este es un pelín más difícil por el apartado C, ¿vale? Pero tampoco tiene ninguna ciencia. Me dicen que se ilumina un metal con luz monocromática de una cierta longitud de onda. Si el trabajo de extracción es de 4,8 por 10 elevado a menos 19 julios, me están dando el dato del trabajo de extracción, que es 4,8 por 10 elevado a menos 19 julios. Ese es un dato importantísimo, coger bien los datos, ¿vale? Luego me dicen también que el potencial de frenado es 2 voltios, así que me están diciendo que V frenado son 2 voltios. Además de todos estos datos que aparecen por aquí abajo, voy a utilizar esos dos. Y en el apartado A me pregunta, que por cierto está en el sistema internacional ya. En el apartado A me preguntan velocidad máxima de los electrones emitidos. Esto ya nos pasó antes, ¿vale? Me están preguntando V minúscula, o sea, la velocidad, básicamente, con la que salen los electrones. Aplicando la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, yo sé que la energía de la luz incidente es igual a el trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones que salen, ¿vale? La historia es que aquí me ocurre una cosa, y es que con los datos que me dan yo no puedo utilizar esta expresión para calcular la velocidad. Tengo que estar un poco espabilada y darme cuenta de que, aunque esta fórmula sirve para todo, no tengo información suficiente, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es utilizar algo mucho más simple, que es la definición de potencial de frenado. El potencial de frenado se puede definir como la energía cinética que llevan esos electrones partido por la carga de esos electrones. Y la energía cinética de esos electrones, como vimos antes, es 1/2 de mv cuadrado partido por q. Es decir, como podéis ver, básicamente consiste en todos estos ejercicios en jugar con las formulitas y meter ahí los datos, ¿vale? Si yo de aquí despejo la velocidad que me preguntan sería raíz cuadrada de 2 por el potencial de frenado por la carga del electrón partido por la masa del electrón. Que no sé si os acordáis que era una formulita que habíamos sacado para campo eléctrico aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, que era simplemente decir que la diferencia de potencial era igual a la energía cinética, o sea, la carga por la diferencia de potencial era igual a la energía cinética que ganaban las cargas cuando se aceleraban a través de unas placas, ¿vale? Lo digo porque este tipo de chorradas hay gente que tiene muy mala memoria que le ayuda en relacionar unas fórmulas con otras para acordaros en selectividad, ¿vale? Pero bueno, que no hace ninguna falta acordarse todo esto. La historia es que si yo me pongo a sustituir ahí los datos, tendría que la velocidad que me preguntan en el apartado A sería raíz cuadrada de 2 por el potencial de frenado que me lo dan en el sistema internacional, por 2, por la carga del electrón que me lo dan que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, está allá arriba, partido por la masa del electrón que también me lo dan 9,1 por 10 elevado a menos 31. Si yo meto ahí todos los datos, obtengo la velocidad, por supuesto, en el sistema internacional, que es 8,4 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Y como veis, no tiene ninguna ciencia. El apartado B me pregunta la longitud de onda de la radiación incidente. Aquí sí que vamos a necesitar la ecuación de Einstein, fijaros. La ecuación de Einstein me dice que la energía de la luz incidente, de los fotones incidentes, es igual al trabajo de extracción, que lo tengo, más la energía cinética de los electrones que salen. Bien, como me preguntan Ay, que ya se me olvidó lo que me preguntaban. Como me preguntan la longitud de onda de la radiación incidente, lo que me están preguntando es lambda. Y lambda aparece en el primer término de aquí. La energía de los fotones incidentes se puede calcular como la constante de Planck por la velocidad de la luz partido por la longitud de onda de esos fotones incidentes. Así que ahí ya me aparece mi incógnita, ¿vale? Esta es mi incógnita, ya la tengo ahí. El trabajo de extracción lo tengo o lo calculo de otra forma. Lo tengo, me lo daban. Y luego la energía cinética no la tengo, pero la puedo calcular porque ya tengo la velocidad calculada de antes. Así que pongo aquí 1/2 de mv cuadrado. Si yo sustituyo aquí todos los datos, que son muchos, pero que me los dan todos en esta formulita, voy a poder despejar de ahí lambda, ¿vale? Yo en este caso haría como hice antes, y es sustituir con números y luego calcular con la calculadora, no despejar
no despejar con letras directamente, que se complica bastante, ¿vale? Así que, sin más, o sea, no le voy a dar ninguna importancia a esto, sustituirías, despejaríais y se obtiene que lambda, el resultado que os va a dar en el sistema internacional, obviamente. Os va a dar que lambda es 2,5 por 10 elevado a menos 7 metros, ¿vale? Ahí os lo pone directamente en nanómetros, me da igual. El apartado C me dice, representa gráficamente, cuando veis esto os echáis a temblar, la energía cinética de los electrones en función de la frecuencia de la luz incidente. Es decir, yo tengo que hacer una gráfica y en esa gráfica el eje X, el eje Y va a ser la energía cinética máxima y el eje X va a ser en función de la frecuencia de la luz incidente. Entonces va a ser, la X va a ser la frecuencia, ¿vale? Me explico. Me están preguntando que represente una gráfica. En esa gráfica, yo voy a tener que hacer aquí, voy a tener un eje X y un eje Y, obviamente. Este eje X y este eje Y vienen dados por la redacción del apartado, ¿vale? Como me dicen que represente la energía cinética en función de la frecuencia, ese tiene que ser mi eje Y y ese tiene que ser mi eje X. Como os dije muchas veces, sobre todo en el fundamento, en las gráficas tienen que aparecer al lado de las magnitudes sus unidades. Es fundamental, si no la gráfica está mal, ¿vale? Así que la energía cinética la vamos a representar en julios, pongo entre paréntesis julios, y la frecuencia la voy a representar en hercios, pongo entre paréntesis hercios. O segundos a la -1, me da igual. Bien, resulta que yo quiero representar una función, y la función que quiero representar será una formulita donde aparezcan esas dos cosas relacionadas entre sí, ¿no? Voy a coger la ecuación de Einstein, que la tengo aquí arriba, y con la ecuación de Einstein voy a buscarme la vida para poder obtener la función, o sea, en vez de tener, imaginaros, fx igual a 5 más 2x, ¿sí? Y representar eso, voy a intentar tener algo que ponga energía cinética igual a algo, donde en ese algo aparezca la frecuencia, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo aquí abajo, que tengo más espacio. Y fijaros, si yo cojo la ecuación de Einstein, no tengo más espacio. Merde. Entonces, lo voy a hacer aquí, en pequeñito. Si yo cojo la ecuación de Einstein, tengo que la energía incidente, es decir, H por F, es igual a el trabajo de extracción, que es H por la frecuencia umbral, que esta formulita todavía no la utilizamos, más la energía cinética. Lo pongo así a propósito, es que lo preguntan muchas veces, entonces que sepáis que tengo que, de manera concreta, tengo que intentar que aparezca aquí f sub 0, ¿vale? Si yo esto lo despejo la energía cinética, que es la función que quiero representar, me queda que la energía cinética es H multiplicando a F menos F sub 0. ¿Por qué lo puse así? Porque esto se parece muchísimo a las ecuaciones de mates que serían la ecuación de una recta. M por X menos X sub 0. Quiero pensar que os suena esta formulita de aquí. Si no os suena, bueno, pues que os den por saco. Pero básicamente la M sería la pendiente y luego X sub 0 pues sería la ordenada en el origen, ¿vale? Dicho esto, lo que podemos hacer es simplemente darle valores o chaparnos, que es lo que hace mucha gente, cómo tiene que salir la gráfica, ¿vale? La gráfica tiene que salir de una manera muy sencilla y es que hay una recta y esa recta, vamos a ver, Blanca, céntrate. Esa recta no pasa por el 0, 0, obviamente, ¿vale? Si pasase por el 0, 0, la fórmula sería Y igual a M por X, pero no. Me tenéis que hacer caso a mí y tenemos que recordar que hay una frecuencia que se llama umbral por algo y esa es la frecuencia a partir de la cual ocurre el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Es decir, si la frecuencia de los fotones incidentes, es decir, la de esta eje de aquí, no supera a f sub 0, ese valor de ahí, que se puede calcular, de hecho lo podríais calcular perfectamente porque tenéis toda la información necesaria gracias al trabajo de extracción, podríais calcularlo. Y el trabajo de extracción, recordar que se podía calcular como h por f sub 0, de ahí despejaríais f sub 0 de forma que aquí pudierais poner un valor concreto, pero eso es menos importante, ¿vale? Es más importante recordar que
una de las consecuencias del experimento del efecto fotoeléctrico fue que darse cuenta de que si no se superaba esa frecuencia umbral no ocurría el efecto. Una vez que la energía incidente tiene suficiente frecuencia y suficiente energía, que la radiación incidente, perdón, tiene suficiente energía, ocurre ese efecto y entonces a partir de ahí es cuando empieza la recta, ¿vale? Bueno, una recta que no es recta. Dios, por favor. Bueno, eso sí que es una recta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que a medida que voy aumentando la frecuencia, a medida que está aumentando esta F de aquí, lo que está aumentando es la energía. Si vamos a la formulita de la energía del efecto de la ecuación de Einstein, está aumentando esta energía de aquí, la energía del haz de luz incidente. Si aumenta esa energía, como el trabajo de extracción es constante, este trabajo de extracción solamente depende del metal. Es un número fijo, ¿vale? Igual que la frecuencia umbral que os dije aquí abajo. Así que si ese número es fijo, pero yo lo que le estoy dando es caña a la radiación incidente, como esto tiene que cumplirse esta ecuación, lo que va a pasar es que va a aumentar constantemente la energía cinética de los electrones que salen, ¿vale? Así que la gráfica que nos va a salir es esa de ahí. Y la suelen preguntar muchísimo, sobre todo en los ejercicios de prácticas de laboratorio que tenéis en un documento aparte de que os di y que os colgué en el aula virtual.